El templo de Dios. Discurso del pastor Russell. Gira del pastor Charles Russell en 1913. Mi tema para esta noche, queridos amigos, se basa en las palabras del apóstol cuando dijo, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. 1 Corintios 3:17. Como personas cristianas, los estudiantes de la Biblia de todas las denominaciones, parece que tenemos algo en nuestra fe que es común y que está en armonía con cada una de las denominaciones en el mundo entero. ¿Que nuestros amigos presbiterianos hablan de la elección? Nosotros más todavía. ¿Que nuestros amigos metodistas tienen la doctrina de la gracia libre? Nosotros también. ¿Que nuestros amigos bautistas entienden, hasta cierta medida, la importancia del bautismo? Nosotros mucho más. ¿Que nuestros amigos de denominación cristiana, y nuestros amigos de la iglesia congregacional, aprecian los grandes privilegios de la individualidad en el gobierno de la iglesia? Nosotros los apreciamos más. ¿Que nuestros amigos masones saben algo sobre el templo, incluso algunos llegan a ser caballeros templarios? Nosotros más. ¿Que nuestros amigos católicos romanos y de la iglesia anglicana creen en una iglesia universal? Nosotros más aún. En otras palabras, parecería como si el mensaje de la palabra del Dios estuviera más o menos subdividido, y que cada denominación se hubiera apropiado de una parcela de la verdad, y alrededor de esa parte de verdad se han ido deduciendo muchas cosas que nosotros pensamos son erróneas. Pero nos alegramos de que hayan tenido esta parte de la verdad. Si no hubieran tenido un poco de verdad, ni siquiera hubieran llegado a existir. Así que alguien cogió un poco de verdad, la rodeó con montones de teorías y formó así una iglesia separada. Dios nunca dijo que deberían hacer iglesias separadas. Dios nunca dijo que se creara una iglesia bautista, ni presbiteriana, ni metodista, etc. El Señor tenía la intención de crear una sola iglesia y se propuso que su iglesia tuviera, no simplemente una pequeña parte de la verdad, sino toda la verdad. No estamos buscando faltas en nuestros vecinos y amigos, ni mucho menos. Ya que recordamos que nosotros mismos teníamos ideas muy similares, y hasta no hace mucho tiempo de eso. Pero aunque no andemos buscando defectos en ninguno de ellos, estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con el fin de encontrar una vía más razonable y más armoniosa, y abandonando todas las barreras y credos de las iglesias que durante tanto tiempo han separado al pueblo de Dios, nos basemos en la Biblia, en todo lo que está en la Biblia y solamente en la Biblia. ¿No nos regocijamos por eso todos nosotros? ¿No nos sentimos bendecidos con el estudio de la palabra de Dios y como estudiantes internacionales de la Biblia? Evidentemente que sí. Me siento feliz de dirigirme a los delegados que han venido especialmente de las ciudades de la bahía, incluyendo también, claro está, a los representantes de unos 35 estados que participan conmigo en esta gira. Estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decirle unas palabras en relación con algunas cosas en las que estamos de acuerdo con nuestros amigos masones, porque estamos hablando en un edificio consagrado a la masonería, y porque además nosotros también somos masones. Yo soy un francmasón libre y aceptado, y si puedo abordar la cuestión con toda su perspectiva, es porque correspondo con nuestros hermanos masones que les gusta decirnos que ellos son masones libres y aceptados. Es su manera de presentar las cosas. Ahora bien, yo también soy un masón libre y aceptado. Confío en que todos lo somos. Pero no únicamente según el modelo de nuestros hermanos masones con los que no tenemos nada que discutir. No voy a decir ni una sola palabra contra los masones libres porque, de hecho, la mayor parte de mis más queridos amigos son masones, y puedo apreciar que tienen ciertas verdades preciosas que han sido conservadas, en parte, gracias a nuestros amigos masones. He tenido ocasión de hablar con ellos algunas veces y me dicen, ¿cómo es que usted sabe tanto sobre todo esto? Pensábamos que nadie sabía nada de estos asuntos excepto los que tenían acceso a nuestra logía más alta. Les dije que yo tuve una conferencia con el gran maestro artesano, el Señor mismo, y que tenía esas informaciones secretas gracias a su dirección a través del Espíritu Santo en relación con lo que la Biblia nos indica y que contiene toda la verdad en todo lo que dice, según creo. Y así, si hablamos a nuestros amigos masones sobre el templo y su significado, sobre la manera de llegar a ser un buen masón, sobre el tema de la Gran Pirámide, la cual es el principal emblema que ellos utilizan, y sobre el significado de la Gran Pirámide, nuestros amigos masones se quedan asombrados. Recientemente, alguien que ha sido masón desde hace mucho tiempo, compró muchos libros que trataban sobre la Gran Pirámide, y los hizo llegar, y estoy seguro de ello, a unos 1000 masones. Él los pagó de su propio bolsillo y costeó los gastos de envío.
Quería que los masones descubrieran algo en relación con la Gran Pirámide. Él sabía que ellos estaban enormemente interesados en esto. Pero no vamos a hablar de la Gran Pirámide esta tarde. Vamos a hablar de la masonería libre y aceptada, la masonería de la Biblia, mis queridos amigos. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro son nuestra autoridad cuando dicen que somos el templo de Dios y que el templo de Dios es santo. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Quiere decirnos esto, que Dios, que condenó al mundo entero como pecador y declaró que no tendría ningún compañerismo con pecadores, ha proporcionado un medio por el cual estos pecadores pueden volver a estar en armonía con Él. Y solo pueden hacerlo a través del arreglo que Él ha provisto con relación a este gran templo. ¿Se pregunta usted dónde está el templo por medio del cual el mundo puede volver a Dios? Le responderé diciendo que el templo que Dios se propone hacer aún no está construido. Me preguntan cómo es, hermano Russell, que después de tantos siglos ese gran templo no haya sido construido aún. Así son las cosas. El gran maestro artesano de nuestra gran orden de la masonería libre y aceptada, el Señor Jesucristo, puso el fundamento como la Biblia dice, un fundamento que ningún hombre puede colocar sino el que está puesto, Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra masonería aceptada y todo lo que le pertenece. ¿Y qué ha pasado desde el día de Jesús? San Pedro dice que Dios selecciona piedras vivas para ser las partes de aquel gran templo que Él tiene intención de construir. ¿Quiénes son las piedras vivas, y qué representan? Usted puede ser una de estas piedras vivas, y yo también puedo ser una de ellas. San Pablo, San Pedro, San Juan, Santiago y todas las personas santas de Dios de su día fueron invitadas para llegar a ser piedras vivas en este templo que Dios construye. Y este gran templo tenía su tipo en los días de Salomón. El templo que Salomón erigió era una sombra, o imagen del gran templo que Dios erige actualmente. El templo que Salomón construyó tenía sus particularidades. Una particularidad muy especial era que las piedras más grandes habían sido sacadas del lado derecho del templo, cerca del lugar de su construcción. Yo estuve en aquella cantera una vez y lo vi con mis propios ojos, y algunas de las piedras que estaban allí habían sido preparadas parcialmente y al parecer posteriormente abandonadas. Pero el templo se construyó con aquellas piedras traídas desde tan cerca de donde se construyó. Y el templo de Salomón, como podemos recordar, tenía la misma particularidad que nuestros edificios actuales tienen, a saber, que cada piedra cuando se numera se hace exactamente para encajar en el lugar en el que debe ser asignada. Y luego se marcan definitivamente para ese lugar concreto con los signos los que los constructores entienden, y cuando ellos vienen a la construcción cada piedra va sobre otra, y de ese modo todo se construye poco a poco y de manera ordenada y no reina la confusión. Así fue la construcción del edificio del templo, que fue el primer edificio que conocemos en toda la historia del mundo que fue construido según los métodos de nuestra moderna masonería. Ellos no necesitaron cincel o cosas semejantes y sin embargo todo estaba en su sitio. ¿Qué representa esto? Eso nos representa a usted y a mí también porque nosotros somos las piedras vivas de las que habla el apóstol. ¿Y qué decir respecto a nuestra cinceladura, de nuestro refinado, de nuestra inserción y colocación en nuestro lugar? Ustedes mismos pueden percibir su forma, queridos hermanos. No hay necesidad alguna para extenderse especialmente sobre este tema. Las pruebas y dificultades de la vida son estas cinceladuras y todas las piedras las sufren, todas las que Dios trata. La cantera es el mundo en general. A nosotros se nos saca fuera del mundo, somos separados del mundo pero cincelados en la cantera, preparados para nuestras posiciones y después llevados al lugar apropiado. ¿Y cuánto tiempo ha durado esto? Desde hace más de 1800 años se lleva a cabo esta obra de cinceladura y de preparación, hermano Russell. ¿No cree usted que puede ser mucho más tiempo? No, mi querido hermano. ¿No había ninguna piedra viva antes de eso? No. Jesús era la piedra de fundamento, no había ninguna piedra cincelada antes de que Él viniera, ninguna podría ser aceptada antes de eso. Él efectuó el grandioso trabajo de fundación de esta gran orden a la que pertenecemos nosotros, la orden de la masonería libre y aceptada. Él es el gran maestro y no debemos reconocer a ningún otro. Podemos reconocer efectivamente a los ayudantes en el trabajo, a los superintendentes en esta u otra sección de la cantera, o del edificio, etc., pero Él es el único gran maestro que se encarga de la supervisión de todo el conjunto. Él es nuestro Señor y todos nosotros somos hermanos, uno solo es nuestro Maestro, Jesucristo mismo. Ustedes conocen las experiencias que han vivido en este camino que nos lleva a separarnos del mundo.
En primer lugar, les fue algo difícil poder controlar su propio carácter y venir al lugar donde sería separado del entorno presente que le rodeaba. En algunos aspectos fue mucho más difícil todavía, si tenemos en cuenta que tendría que recibir la cinceladura, golpe a golpe, experiencia tras experiencia, prueba tras prueba, para que usted pudiera encajar, estar formado y preparado para ocupar un lugar en el templo glorioso que aún debe ser construido. El proceso de refinado todavía continúa. El refinado correcto supongo que se consigue al final. Confío en que ustedes estén actualmente en ese proceso de refinado. Sabemos que conseguiremos la mayor parte del refinado unos con otros. Usted puede pulirme un poco, y yo le puedo pulir otro poco a usted. Como las escrituras expresan el asunto, la novia se prepara y eso es un proceso de refinado. Aquí veo una lección para nosotros como seguidores del Señor, que aunque pasemos por muchas dificultades, juicios y pruebas severas que pueden venir del mundo, el pulido más fino de todos vendrá a través del contacto con nuestros hermanos. Por lo tanto, si aprendemos a amar a nuestros hermanos, y poner a un lado todas las debilidades e imperfecciones que ellos como seres imperfectos pueden traernos a nosotros, y que nosotros también les traemos a ellos, y si correctamente nos ejercitamos en soportar estos rozamientos mutuos, terminaremos siendo pulidos, obteniendo el refinado que describe el Señor. Acuérdense de que el fruto del Espíritu Santo, conocido más bien por los frutos del Espíritu, son manifiestos, y son amor, alegría, dominio de sí mismo. Y si estas cosas están en ustedes y abundan, si permitimos que ellas nos pulan, ya no seremos estériles, ni infructuosos en el conocimiento del Señor. Y entonces entraremos en la abundancia del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bien, ¿y qué nos dice del templo, hermano Russell? El templo está actualmente en proceso de construcción, según lo creemos. ¿Y no ha estado en proceso de construcción desde hace tiempo? No, solamente se puso el fundamento, y ahora pensamos que conocemos el verdadero significado de la pirámide, que su fundamento fue puesto en el cielo, y que este fundamento es la piedra angular, como el apóstol nos dice. Tal vez todo esto parezca muy extraño, pero debemos recordar que todos estos cuadros proféticos son poco naturales porque son simbolismos celestiales. La piedra angular, Jesús, fue la primera que se puso allí, y todas las otras piedras deben ser adaptadas a él. Entonces el apóstol nos dice a usted y mí que debemos ser edificados en él, en conformidad con las leyes de nuestro gran Maestro, ya que sabemos que la cúspide de la pirámide es una pirámide perfecta en sí misma, y que todas las piedras por debajo están simplemente alineadas con la piedra superior. Y esta piedra superior declara la Biblia que es Jesús, la piedra del ángulo principal, el fundamento de todo, alrededor de la cual somos reunidos en vez de estar dispersados. ¿Entiende usted cómo puede ser esto? El apóstol dice que todos debemos ser cambiados, y la ley de la gravedad actuará de un modo diferente, cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Usted nunca podría gravitar hacia arriba a menos que usted hubiera sido transformado. Pero transformado en un ser de espíritu como el Señor, usted será edificado y completado junto a Él en el plano celestial, muy por encima de los ángeles, principados y potestades y de todo nombre que se pudiera nombrar.